Feliz día, de nuevo un día más que Dios nos da para compartir con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros vecinos. Un momento para compartir con la vida y también un día que Dios nos regala para compartir con Él. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Barú, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerrando las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del figo, de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, pasando necesidad, apuro y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por el desierto y montañas, que grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigiado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. También al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo después el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos.
y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaban a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de San Marcos nos relata que Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla de la región de los Gerasenos. ¿Y qué pasó allí? Vamos a compartir 3 ideas de lo que pasó en ese lugar. Primero, llegaron en ese lugar y se encontraron con un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, y ese hombre estaba y lo tenían sujeto a cadenas, argollas, para poder controlar a aquel hombre que estaba endemoniado. Pues bien, todos los que nos esclavizamos a un pecado, pues nos puede pasar lo mismo que le pasó a este hombre. Estaba encadenado, estaba con argolla, porque estaba sujeto a un poder maligno, y nosotros pues debemos en la vida, no somos perfectos, Dios lo sabe, Dios sabe de qué barro estamos hechos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, y todos nosotros pues estamos sujetos, estamos amarrados por una cadena, y debemos saber cuál es la cadena que nos amarra a nosotros, cuál es el pecado que nos amarra a nosotros, porque para poder estar libre de ese pecado, de esa cadena, solamente el único que nos puede desatar es Jesús. Es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede liberar, pero eso no va a pasar sin nuestro consentimiento, si nosotros no tenemos el deseo de salir de ese pecado. Por lo tanto, el Señor nos ayuda siempre, porque es el Dios bueno que vino a buscar a los pecadores, no a los sanos, sino a los enfermos. Pero lo importante es que nosotros tengamos el deseo de desatarnos de esa cadena, de ese pecado. Y vuelvo y repito, eso solamente es posible con la ayuda de Jesús. Sin Jesús nada podemos hacer, y por eso Él nos lo dice con estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Para desatarnos de una cadena, de un pecado, debemos estar siempre ahí con Jesús, y eso no es algo que llegará de hoy a mañana. Eso es un proceso, es un camino, es tener nosotros un ambiente de oración, pedirle a Dios y caminar por ese camino. Y si lo hacemos así, tenga la seguridad que esa cadena se va debilitando hasta nosotros quedar libre y quedamos totalmente desatados de ese pecado que nos pudo acompañar largo trecho de nuestra vida. Luego viene una segunda idea. ¿Qué pasó con aquel hombre que estaba poseído? Nos dice que aquel hombre
vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a donde estaba Jesús y le gritaba: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y esa voz no era la voz de aquel hombre, era la voz de esos espíritus inmundos que tenía poseído a aquel hombre. Y nos dice el Evangelio que le gritaba: te ruego por Dios que no me atormente. Y ellos conocían quién era Jesús, y por eso aquel hombre, poseído por esos espíritus inmundos, se lo dijo: ¿qué quiere conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué quiere conmigo? Pues el demonio sabía quién era Jesús, pero aunque el demonio sabía quién era Jesús, todavía sigue en el infierno, porque sigue siendo desobediente con nuestro Dios. Y es que el demonio es desobediente desde el principio, y el demonio le gritó esas palabras a Jesús. ¿Qué nos da a entender ese grito, esas palabras del demonio, de aquel hombre que estaba poseído por ese demonio? De que Jesús está por encima de todo, es el Todopoderoso, que el demonio no puede contra él. Si estamos nosotros con Jesús, estamos con aquel que nos puede ayudar, nos puede proteger, nos puede defender. Pero si no estamos con Jesús, estamos totalmente desprotegidos, y cualquier cosa no puede pasar en la parte espiritual. Pues así como el demonio reconoció a Jesús que era el Hijo del Dios Altísimo, que era el Todopoderoso, pues también ustedes y yo debemos reconocer así a Jesús, de que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías, que nos vino a ayudar, que vino a ser compañero de nuestro camino, que vino a estar con nosotros, que nos extiende la mano y que nos dice: yo estaré siempre con ustedes. Pues aceptemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, para que este caminar de nuestra vida sea un caminar más fructífero, un caminar más alegre, un caminar donde vamos a sentir más paz, porque si estamos con Jesús, tenga la seguridad que vamos a tener paz en nuestra vida. Y tener paz no es que haya ausencia de problemas. Tener paz significa que sabemos con quién estamos contando para enfrentar las vicisitudes y los problemas de la vida. Y una tercera idea, y la última: ¿qué pasó? Nos dice de que Jesús le preguntó a aquel hombre poseído por esos demonios: ¿cómo se llama? Ellos le respondieron: me llamo Legión, porque somos muchos los que estaban en el cuerpo de aquel hombre. Pero ellos le pidieron y decía: te rogamos, y con insistencia, que no lo expulsara de aquella comarca. Y nos dice el Evangelio que allí había una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte, y los espíritus le rogaban a Jesús que lo dejaran salir para meterse en esos cerdos. Y el Señor le permitió, y nos dice que los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, que eran unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Y viene la reacción de aquellas personas de esa comunidad que, viendo aquello, le pidieron a Jesús que se fuera. Jesús se fue, porque en el sitio donde no lo reciben, Él se va. Si le cerramos la puerta, Él se va, porque Él es muy respetuoso con nosotros y respeta siempre nuestro libre albedrío. Si le abrimos la puerta, Él entra y se queda. Si le cerramos la puerta, Él pasa de largo y se va. Pues bien, este grupo de personas que vivían en ese lugar, le dijeron a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron mejor la salud material que la salud espiritual. Y cuando muchos de nosotros queremos esa salud material, hay el peligro que le cerremos a Jesús la parte espiritual. A veces hay muchos de nosotros que solamente pensamos en la vida es
qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué vamos a comprar, qué vamos a guardar, qué tenemos, qué vamos a negociar. Y nos aferramos solamente en lo material y no nos preocupa la parte espiritual, no nos preocupa amar a Dios, no nos preocupa amar al prójimo, no nos preocupa estar en sintonía con Dios, no nos preocupa leer la Biblia, no nos preocupa la vida espiritual, sino solamente lo material. Y cuando eso sucede, pues sacamos a Jesús, no recibimos a Jesús en nuestra vida, pero cuando eso pasa, vamos a ser totalmente vacíos espiritualmente. Y la grandeza del hombre está en el corazón, en el espíritu, no en los bolsillos. Y cuando una persona solamente se enfoca en lo material, pues esta persona nunca tendrá paz, no tendrá felicidad, porque la paz y la felicidad la da el Espíritu para aquellos hombres y mujeres que reciben a Jesús en su vida, y que para esa persona lo más importante es el bien espiritual que el bien material, porque si tenemos el bien espiritual, todo lo demás viene por añadidura. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.